Los muros de Jericó cayeron en un día. Pero la maldición que Josué declaró esperó siglos antes de despertar. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió con la reconstrucción de Jericó es una de las profecías más aterradoras y precisas de toda la Biblia. Jericó era más que una ciudad, era un símbolo. Era la puerta de entrada a la tierra prometida, una ciudad fortificada como pocas en el mundo antiguo. Sus murallas dobles representaban poder humano, resistencia, orgullo y autosuficiencia. Cuando los israelitas, liderados por Josué, se acercaron a sus muros, no tenían catapultas, ni arietes, ni estrategia militar sofisticada. Solo una orden divina: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y tocar trompetas. Esto no era una táctica humana, era una declaración espiritual. Dios mismo derribaría la primera fortaleza que se interponía entre Israel y su destino. Jericó había sido un centro de idolatría cananea, una ciudad que desde hacía generaciones se levantaba como símbolo de resistencia al Dios de Israel. Por eso su caída debía ser ejemplar. Cuando los muros se desplomaron de forma sobrenatural, el acto no fue solo militar, fue un juicio y una lección. Jericó debía quedar arrasada y nunca reconstruida. Sería una cicatriz eterna en la tierra, un recordatorio de lo que ocurre cuando una ciudad se levanta contra Dios. Por eso Josué declaró una maldición. Quien intente reconstruirla lo hará a costa de sus hijos. No fue una amenaza emocional, fue una sentencia profética. La maldición tenía un doble significado. Primero, advertir que Jericó no debía volver a ser fortaleza. Segundo, mostrar que la oposición al propósito divino tiene consecuencias profundas. Israel recibió la advertencia, pero el tiempo borró la memoria. Con los siglos, la tierra cambió, los reinos se levantaron y cayeron, y la maldición comenzó a parecer una leyenda, hasta que alguien decidió desafiarla. Si este bloque te atrapó, el segundo revelará la figura del hombre que ignoró siglos de historia y despertó una palabra dormida. Mucho tiempo pasó desde la caída de Jericó hasta los días del rey Acab, uno de los reinados más oscuros en la historia de Israel. La idolatría de Acab y Jezabel había inundado la nación. El temor de Dios se había desvanecido. El pueblo ya no recordaba la voz de Josué, ni la advertencia que había marcado a Jericó para siempre. Fue en ese ambiente espiritual apagado donde apareció Hiel de Betel. No sabemos mucho de él, pero conocemos una cosa crucial. Decidió reconstruir Jericó. ¿Por qué hacerlo? Probablemente por interés económico, prestigio político o ambición personal. Jericó tenía una ubicación estratégica, cerca del Jordán, perfecta para comercio y defensa. Para un hombre ambicioso en tiempos de Acab, reconstruir Jericó significaba éxito asegurado. Pero lo que Hiel vio como oportunidad, el cielo lo veía como desafío. Pudo haber olvidado la maldición, pero el cielo no olvida lo que pronuncia. Y mientras colocaba los cimientos de la ciudad, ocurrió lo inesperado. Su hijo primogénito, Abiram, murió. Un golpe devastador, no un accidente, no una coincidencia. Era el cumplimiento literal de la primera parte de la profecía. Pero Hiel no se detuvo. Él avanzó, determinado, quizás creyendo que el primer golpe había sido casualidad. El corazón humano tiende a justificar tragedias cuando no quiere obedecer. Y cuando llegó el día de colocar las puertas, la parte final de la reconstrucción, su hijo menor, Segub, murió. 2 muertes, 2 momentos específicos, 2 partes exactas de la maldición. La Escritura no añade detalles emocionales, solo declara que así se cumplió la palabra del Señor. La vida de Hiel se convirtió en testimonio silencioso de que las palabras de Dios no expiran. Si este bloque te estremeció, el tercero mostrará cómo la maldición de Jericó no fue crueldad, sino advertencia profunda. La maldición de Jericó no fue una reacción impulsiva de Josué, fue una orden divina, una advertencia que debía preservar el propósito espiritual de Israel. Jericó era un símbolo de resistencia al plan de Dios. Por eso su reconstrucción representaba la restauración de aquello que el cielo había derribado.
El juicio sobre Hiel no fue un castigo arbitrario, sino la consecuencia de cruzar una línea espiritual establecida. Los detalles de la profecía son escalofriantes. La muerte del primogénito al poner los cimientos y la muerte del hijo menor al colocar las puertas. Es una estructura perfecta, exacta, matemática. No hay margen para interpretaciones vagas. La Biblia registra pocos juicios tan precisos como este, lo que revela la seriedad con la que Dios trató esta ciudad. Y aún más sorprendente, esta es una de las pocas profecías que se cumplen siglos después de haber sido pronunciadas sin ninguna intervención humana. Nadie obligó a Hiel. Nadie lo maldijo directamente. Ningún profeta apareció para advertirle. La profecía dormía y se activó sola cuando se cumplió la condición. Eso la hace tan poderosa y temible. No depende de contextos políticos o personajes específicos. Solo del tiempo. Solo de la obediencia o desobediencia. Cuando una palabra divina queda marcada en un territorio, ese lugar se convierte en memoria viva. Jericó era un recordatorio de que lo que Dios derriba no debe ser levantado por manos humanas sin su permiso. El juicio contra Hiel fue triste, pero fue también un mensaje. La desobediencia no solo afecta a quien actúa, sino a quienes lo rodean. Si este bloque te impactó, el cuarto revelará por qué Jesús visitó Jericó siglos después y qué cambió en aquel día. La última sorpresa de esta historia ocurre siglos después, cuando Jesús, el Mesías, entró a Jericó. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo pudo Jesús entrar en una ciudad maldita? La respuesta está en la diferencia entre reconstruir contra la voluntad de Dios y redimir un lugar mediante su presencia. Jesús no reconstruyó Jericó, la transformó espiritualmente. Lo que Hiel hizo con orgullo, Jesús hizo con gracia. En Jericó, Jesús sanó a un ciego, uno de los milagros más emblemáticos del Nuevo Testamento. Allí también llamó a Zaqueo, un hombre rechazado, y transformó su destino. ¿Qué significa esto? Que una maldición pronunciada sobre un territorio no es eterna cuando el propósito de Dios es traer salvación. La entrada de Jesús a Jericó demuestra que lo que fue marcado por juicio puede ser restaurado por la presencia de Dios. La ciudad que un día cayó por desobediencia se convirtió en un lugar donde la gracia tocó vidas. Este contraste revela una enseñanza profunda. Dios es justo, pero también misericordioso. Lo que Hiel perdió por rebeldía, Zaqueo ganó por humildad. Lo que Jericó sufrió por orgullo, Jericó recibió por fe. La historia completa nos muestra que ninguna maldición es más fuerte que la llegada del Mesías, pero también nos recuerda algo vital. Nunca desafíes lo que Dios ha declarado santo y nunca reconstruyas lo que Él derribó. Si este episodio te habló profundamente, suscríbete a Misterios y Verdades de la Biblia, comenta, quiero aprender de Jericó, y comparte este video para que más personas descubran esta profecía extraordinaria.